gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la vida de tu hija Jocelyn. Te pedimos, Señor, que tú la unjas, que tú la inspires, que en esta noche, Señor, tú le permitas, Señor, expresar lo que has puesto, Señor, en su corazón para tu pueblo. Que pueda ella, Señor, de los cielos tener esa facilidad y que podamos nosotros recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, puestos de pie, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 1. Me indican con un amén cuando ya lo tengan. Está en el primero, ¿no? ¿Todos ya lo tienen? Amén. Amén. Okay. Ustedes me siguen con la vista y yo lo leo. Amén. Y dice así, en el nombre del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de músicas, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y
y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayendo atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Este mensaje yo lo he titulado: Yo elijo a Jesús. ¿Y tú? Mientras yo estaba meditando la palabra que el Señor me iba a poner en mis manos, yo le decía al Señor: yo una vez tuve 12 años, tuve 13 años, pero nunca tuve un encuentro contigo. Y yo le decía al Señor: ¿de qué voy a hablar? Yo sé de que hay muchos jóvenes aquí en este lugar. Y yo me pasé la noche buscando versículos. Dije: Señor, pon palabra en mí. Pon palabra en mí. Lo que tú quieras yo lo diré. Y me vine acordando de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y vi cómo se estaban dando a conocer. Ellos se dieron a conocer a que ellos adoraban a un solo Dios y no se inclinaron ante la estatua de oro. Y yo dejo que mi testimonio hable por sí mismo, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Aleluya. Y yo me acordaba cuando yo estaba en el 9º grado, en la high school, en la preparatoria. Yo me acuerdo, me juntaba con mis amistades y muchos de ellos decían: ven, Jocelyn, vamos a fumar de aquellos cigarros electrónicos. Y yo decía: no. Yo le tenía temor a Dios y aún le tengo. Y yo le decía: no, yo voy a la iglesia, yo veo que Dios me está viendo y no puedo hacer eso. Y yo me di a conocer. Y entonces en la escuela siempre sabían de que yo venía a la iglesia. Y durante mi trayectoria de la
muchos desafíos. Muchos pensamos que la vida del cristiano es ir todo para arriba, pero no es así. Va a haber muchas tentaciones, más como jóvenes. Se encuentran ahora los cigarrillos electrónicos, se encuentran de que a los jóvenes ahora les gusta pelearse cuando están en la escuela, se encuentra que los jóvenes ahora se les hace más atractivo las cosas negativas. Pero yo vengo a decirte en esta hora que es mejor que te atraigas del Señor, porque no hay otro lugar donde tú quisieras estar. Y yo te lo digo porque yo crecí en esta iglesia, como decía nuestro hermano Samuel. Yo crecí aquí, pero nunca tuve un encuentro con Dios. Y a mis 16 años, en el año de la pandemia, yo me bauticé en el nombre del Señor. Y les quiero contar otro testimonio. Durante la semana de Acción de Gracias del año pasado, yo estaba batallando mucho con mi vida espiritual. Yo le decía al Señor, Señor, ya no te siento como antes. ¿Será que tú no escuchas mis oraciones? ¿Será que tú ya no estás conmigo? Y el Señor me hablaba hoy mientras estaba manejando. Y yo me acordaba de cómo Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego. Y no eran 3, eran 4 que estaban adentro. Y el Señor me recordó que Él siempre ha estado conmigo y nunca he estado sola. Y desde el momento que yo elegí a Jesús, Dios supe que era la mejor decisión para mí. Tenemos que aprender a resistir ante las cosas del enemigo. Como vuelvo a repetir, muchas de las cosas negativas nos pueden parecer o nos pueden atraer y pensamos que eso es lo bueno para nosotros. Y yo, siguiendo contando el testimonio de la confraternidad de jóvenes, eran 2 días, viernes y sábado. Yo quería ir el viernes, pero el carro se me descompuso. Y el sábado dije, tengo que ir, mi espíritu quiere, pero mi carne no. Y yo miraba la hora y eran a las 5 de la tarde y el servicio empezaba a las 6. Y yo decía, ¿será que voy? ¿Será que el Señor va a hacer algo en mi vida? ¿Será que yo voy a volver a sentir la presencia del Señor? Y yo me recuerdo que estaba mi hermana, mi cuñado, y dije, no, me tengo que levantar. Y me arreglé y me fui mientras estaba manejando y le decía al Señor, Señor, si de verdad existes, si de verdad me escuchas, déjame sentirte esta noche otra vez. Déjame sentirte esta noche otra vez. Llegué a la iglesia tercera, me senté hasta atrás yo sola. Y vi a una compañera de la high school con que yo estudié y me dice, Jocelyn, qué hermosa te ves. Tu cabello tan largo como siempre. Y yo sé que el Señor ha escuchado mis oraciones. Y yo le decía, amén, amén, aquí estoy. Le decía, para las alabanzas te voy a traer para enfrente. Y no me puedes decir que no, porque son cosas de Dios. Y yo le dije, amén. Y pasé adelante y el Señor estaba hablando a través de los hermanos. Y el pastor Randy Arriaza estaba predicando sobre cómo no nos desviemos de los caminos del Señor. Y yo me recuerdo que dije, Señor, me estás hablando a mí. Pero muchas de las veces nosotros decimos, ay, tal persona tenía que estar aquí porque esto era para ellos. Pero y esa vez yo me estaba sentando sola y yo dije, no, Señor, es para mí. Es para mí esa palabra. Y abrió un espacio el pastor Arriaza en el altar y dijo,
dijo, los que se han apartado del camino del Señor quieren volver a sentir el Espíritu Santo, vengan hacia enfrente. Y pasamos hacia enfrente. Y después abrió otro espacio aquí pequeño. Y me acuerdo que dijo, y ahora a todos los que el Señor está aquí, tú has caminado hasta allá, entonces vengan hacia enfrente. Y a todos los que el Señor los ha restaurado, circulen a sus hermanos. Y yo estaba, literalmente yo estaba así dije, paso, no paso, paso, no paso. Y el Señor me dio la valentía. Y pasé hacia adelante. Toqué mi corazón y dije, Señor, quiero sentirte otra vez. Y ya solo me recuerdo que el pastor Arriaza dijo, y ahora a todos ustedes, los que el Señor les ha restaurado, abracen a sus hermanos. Y me recuerdo, yo sin conocer a esa joven, me abrazó y sentí el calor del Señor. Y fui levantando mis manos y me recuerdo que el Señor me dio el don de recibir el Espíritu Santo. Y en ese entonces yo le dije, Señor, tú tenías una sorpresa para mí en ese lugar. Y si yo no hubiera ido, estaría lo mismo. Y yo me vine contenta a mi casa, le conté a mi madre, le dije, mami, yo recibí el Espíritu Santo. Y yo me sentí tan contenta. Y cuando la hermana María me escribió el día viernes y me dijo, ¿quieres predicar o quieres orar por las peticiones? Yo le dije, lo que el Señor pone en tu corazón, yo lo hago para la gloria de Dios. Y dijo, ok, pues puedes predicar, por favor. Y yo le dije, sí, está bien. Y yo estaba pensando, porque yo siempre digo que mi testimonio habla por sí mismo. Cuando yo me doy a conocer, yo no tengo que decir nada más, porque el Señor es el que habla por mí. Y es cuando yo estaba leyendo esta historia, me recordaba que cada vez me hace llorar cuando vieron ese horno de fuego, de que no eran 3, eran 4. Y yo me puse a meditar y dije, Señor, yo siempre he dicho que yo estoy sola, que me siento sola, que ya no siento tu presencia. Voy a tu casa y ya no te siento. Quiero ser más como tú, quiero menguar para que crezcas tú. Y yo me recordé y de esta historia, como le vuelvo a repetir, no eran 3, eran 4. Todos se quedaron asombrados. Y después yo me puse a relatar esta historia con mi vida. Y yo dije, yo nunca he estado sola. Nunca he estado sola. Y muchos de los niños aquí, de los jóvenes aquí, en la escuela encontramos tentaciones. Y yo se los digo porque yo un día estuve ahí. Y yo le doy gracias al Señor. Porque tengo una madre que siempre ha orado por mí. Que me ha enseñado a no darme por vencida. Y durante todo este trayecto, yo siempre le pedí una petición al Señor. Como ustedes lo han podido ver, solo es mi madre y yo en este lugar. Mi padre, mi hermano, se alejaron de las cosas del Señor. Yo siempre le he pedido al Señor, le digo, por favor, Señor, tráelos de nuevo a casa. Yo siempre le he dicho, Señor, escúchame. Y el Señor me ha hablado de muchas maneras. Y a través de varias personas. Y el Señor me ha dicho, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Y el Señor me dio a entender que si yo he sentido que Él no me ha contestado es porque Él todavía está trabajando. Y entonces, con este mensaje, es muy importante que te des a conocer, joven. Es muy importante que te des a conocer, porque tú no vas a tener que hablar, no vas a tener que dar explicación a nadie.
el Señor va a hablar por ti. El Señor va a velar por ti. Y yo te lo digo porque soy testimonio vivo y mi testimonio habla por sí mismo. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante la estatua de oro, te pueden decir muchas de las veces: ven conmigo, ven a hacer tal cosa. Tú te tienes que resistir ante las cosas del enemigo. Y muchas de las veces nos podemos dejar llevar por la música secular. Nos podemos dejar llevar por no hacer la voluntad de Dios. Y si su palabra está escrita, sus promesas son fieles, ¿por qué no creerlas? Y como estaba diciendo nuestra hermana Jennifer y nuestro hermano Samuel, que hay que tener fe en el Señor como Sadrach, Mesach y Abednego lo tuvieron. Hay que tener fe en el Señor, que Él es el que te va a librar de todo lo que tú estás pasando. Hay que tener fe en el Señor, que Él te va a sacar de ese lugar donde tú estás. Tú no estás solo. El Señor te está tocando y te dice: yo estoy aquí. Solo reconóceme. Reconóceme como tu Señor y Salvador. Y eso es lo que a mí me ha dado fortaleza a seguir adelante. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta. Yo elijo a Jesús. ¿Y tú? Consagra tu corazón al Señor. Es muy importante. Aunque vengas para acá, si tú no sabes orar y tú estás derramando tus lágrimas, el Señor está contando tus lágrimas. Si no has sentido la presencia del Señor nuevamente, pídele al Señor que Él te dé ese sentir. Hay que ser sensibles a su presencia. Hay que ser sensibles a su voz. Hay que ser sensibles a su palabra. Y eso es lo que te va a llevar a ser un gran joven de Dios. Y muchas de las veces, así como esos 3 jóvenes hebreos, no se inclinaron. Y eso me lo llevo muy dentro de mi corazón. Porque yo digo, ante la multitud que estaba ahí, ellos 3 no se inclinaron, no dejaron que eso les derrumbara la fe. Y como mis hermanos estaban diciendo, la fe es muy importante. La fe es muy importante porque si tu fe desmaya, tú desmayas. Y nosotros no queremos eso, queremos perseverar en los caminos del Señor. Y en este culto de jóvenes, muchas de las veces yo me pongo a pensar que hasta dónde me ha traído el Señor. Yo me recuerdo que cuando fue mi graduación, yo le decía al Señor: yo quiero hablar ante esa multitud. Y me recuerdo que yo pensaba que ya no iba a poder, pero de repente vino algo más grande. Y viene la maestra y me dice: Jocelyn, yo quiero que tú des una oración en la ceremonia de graduación. Y yo me recuerdo haber sentido esa alegría en mi corazón. Me recuerdo haber, después de la maestra, me recuerdo me fui al carro y me senté y dije: Señor, tú nunca te quedas con nada. Y eso es lo que vemos en esta historia también. Esta historia lo relato mucho con mi vida. Pero eso me dio a entender que el Señor nunca se queda con nada. Si tú le sirves de corazón, le sirves fielmente, le eres fiel, Él siempre te va a dar la victoria, como le dio la victoria a ellos. Entonces, y el saber de que el Señor me tiene aquí, detrás de este púlpito en este momento, es algo que me queda asombrada y digo: Señor, ¿por qué yo? Si muchas veces yo te he dudado, muchas veces tú conoces mi corazón y no he estado aquí
por un largo tiempo. Yo le decía al Señor, ¿por qué yo? Y ya aprendí, me dije, no te tengo que reclamar, Señor, sino te tengo que dar las gracias porque tú conoces mi corazón. Y tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Tenemos que confiar en el Señor, que siempre nos dará la victoria. Si su palabra está llena de tantas historias, y esas son historias que pasaron, están sus promesas escritas. Y si decimos, así como decía nuestro hermano Samuel, hay que creer, no solo decir, hay que creer. Y si creemos en el Señor, Él nos va a llevar a lugares donde nunca habíamos pensado. Tenemos que tener la fe de estos 3 jóvenes hebreos. Tenemos que, como les digo, perseverar en los caminos del Señor. Tenemos que darnos a conocer. Y otra vez te vuelvo a hacer la pregunta, joven. Yo elijo a Jesús. ¿Y tú? Tenemos que actuar, tenemos que hacer la